Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos los presentes a esta primera actividad, primer evento del festival. Y muy brevemente quisiera introducir esta primera intervención aquí, comentando que pienso que tenemos un doble motivo de felicidad hoy día, ¿no? El primero, sin duda, es que después de 2 años hemos levantado de nuevo el Festival de Filosofía. No, como decía María, no lo pudimos hacer el año pasado, pero aquí estamos de nuevo, otra vez, con este proyecto, con ilusión. Y bueno, un festival es un motivo de fiesta, ¿no? Que no se nos olvide. Así que vamos a intentar ser festivos también desde el comienzo. Y la verdad es que también estamos alegres porque en este primer evento de este año nos acompaña aquí Javier Peña Echeverría, catedrático de Filosofía Moral y Política. Recientemente se nos ha jubilado, pero no queremos que se vaya y por eso lo tenemos aquí. Pero nuestra alegría no es porque Javier Peña sea catedrático, que no tiene poco mérito, se los digo, ni porque sea del área de Filosofía Moral y Política, que también nos enorgullece a los que pertenecemos a esa área, sino porque Javier Peña es un enorme, gigante profesor, un gran profesor de filosofía. Iba yo a recurrir al tópico de decir que Javier no necesita presentación, menos en esta universidad, digamos, ¿no? Pero luego he recapacitado y digo, bueno, aquí tenemos estudiantes de primero y de segundo año que han tenido mala suerte porque no tienen clases con Javier Peña y se lo están perdiendo. Luego quizás sí que merezca una pequeña presentación, breve, no voy a aburrir. Decía hace un momento que Javier es un gran profesor, es un maestro, yo creo que llena en sentido pleno ese concepto. Es conocedor de la filosofía y de los filósofos en el sentido clásico del conocimiento, no estas cosas que se hablan ahora de las sociedades del conocimiento y eso, no. Javier sabe de lo que habla. Y no solamente lo sabe, sino que sabe transmitirlo. Y todos los que hemos tenido clases o seminarios con él lo sabemos. No voy a agotarlos diciendo los títulos de los incontables artículos publicados que tiene. Ha dirigido numerosas tesis de doctorado, entre ellas la mía, lo cual me enorgullece también. Proyectos de investigación que ha dirigido, libros, les menciono algunos. Ética para la sociedad civil, del 2003, La ciudadanía hoy, problemas y propuestas, Poder y modernidad, concepciones de la política en la España moderna. Como gran conocedor del pensamiento de Spinoza, tiene una obra muy importante y obligada a consulta para cualquiera que le interese conocer sobre la filosofía Baruja Spinoza. El libro se titula La filosofía política de Spinoza. Y he dejado para el final el que más me gusta, no solamente porque me ha enseñado mucho, sino que además porque tiene un nombre muy poético. La ciudad sin murallas, política en clave cosmopolita, donde hay un guiño a Kant, ¿no? En fin, me pregunto qué sería de la filosofía y de los filósofos sin profesores como Javier Peña. Profesores que nos acercan esa filosofía y nos abren la puerta del jardín que hacen los filósofos, digamos, ¿no? Además de todos estos méritos que he resumido aquí brevemente, tengo que decir que es un amigo entrañable. Así que estoy muy contento de poderlo presentar aquí. Y le voy a dejar la palabra para que nos presente su intervención, que, como saben, si han visto el programa, se llama ¿Cómo saldremos de esta?, sobre la capacidad humana de aprender y el progreso moral. Tiene la palabra, Javier.
Perdone, porque si no se me empañan las gafas, y si se me empañan las gafas no puedo leer. Bueno, bien, pues buenos días y ante todo, pues muchísimas gracias a mis colegas del Departamento de Filosofía, a los organizadores del festival y a todos en conjunto. Yo todavía me siento parte de ese departamento y todavía me siento partícipe del Festival de Filosofía y pues me siento honradísimo hoy de que pueda participar además, pero en butaca especial, ¿no? Evidentemente, también es un tópico, pero la presentación de Fernando pues ha sido excesiva, exagerada absolutamente y cualquiera se lo haría saber cualquier especialista de la ANECA o de las agencias de evaluación. Y bueno, yo sí espero por lo menos que mis estudiantes a lo largo de años, si alguno queda por aquí, pues hayan advertido mi afán, mi pasión por leer filosofía y por transmitir en la medida de lo posible el pensamiento de los filósofos. Y estoy también muy agradecido hoy y agradecido a los estudiantes que me permiten, por lo menos por un día, hacer otra vez de profesor. Estoy un poco nervioso y también al mismo tiempo feliz de poder contar algo y quizás, si lo estiman oportuno, hasta de debatir un poco sobre las cuestiones de las que aquí haré mención. Bueno, dicho esto, pues voy al tema, ¿no? Partiendo de una constatación obvia de que la pandemia causada por este virus COVID-19 ha resultado ser un acontecimiento realmente crítico porque porque está provocando, sea directa o indirectamente, cambios de gran magnitud en todos los aspectos de la existencia humana, la economía, la política, las relaciones sociales, los estilos de vida, hasta la manera de concebirnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, ¿no? Seguramente para todos los que estamos aquí será uno de los episodios más importantes de los que hayamos sido testigos y partícipes, si no el que más, ¿no? Esta es la catástrofe de nuestras vidas, que los que son jóvenes contarán en su día, supongo, a sus nietos, cómo fue aquello de la pandemia. Bueno, y una experiencia semejante da que pensar, sin duda. Prueba de ello es que desde los primeros, desde momentos muy tempranos del periodo pandémico, hubo una nube de artículos y ensayos en la cual sociólogos, politólogos, filósofos se apresuraban a explicar el suceso y a hacer conjeturas y predicciones, ¿no? En algún caso muy apresuradamente. Alguno llegó a poner en duda el alcance real del fenómeno natural, que era un pretexto para imponer el estado de excepción permanente al que tiende la política moderna. Me refiero a Agamben, ¿no? Como sabrán los lectores. Otros vieron en la catástrofe una oportunidad para lograr, mediante el colapso del capitalismo, un nuevo comunismo, Zizek, ¿no? Y una vez más, pues el tiempo ha mostrado que las prisas son malas consejeras, ¿no? Pero muestra esa necesidad que tenemos de encontrar explicaciones. También en la calle, ¿no? Entre la gente común surgieron pronto preguntas e intentos de hallar una explicación de un acontecimiento tan trágico, porque cuesta aceptar, sin más, el hecho de una infección diseminada planetariamente con millones de muertos, con la vida social paralizada, y se busca una explicación, un sentido y hasta un culpable, ¿no? Y así se ha llegado a entender la pandemia, por ejemplo, como una suerte de castigo de la naturaleza por la agresión humana al equilibrio ecológico, como si la naturaleza tuviera un propósito y prefiriera unas formas de vida a otras, o estar viva en general, ¿no? O se ha atribuido el desarrollo del virus a una estructura económica y social, la del capitalismo global.
Bien, entre estas preguntas, una de las que más se hicieron, sobre todo en la que podríamos llamar la primera etapa de la pandemia, la del confinamiento generalizado, fue la que da título a mi exposición, ¿no? ¿Cómo saldremos de esta situación? ¿Cómo saldremos de este periodo? Naturalmente no se trataba de preguntarse por los medios y estrategias por los que podríamos salir de la crisis sanitaria, ni de una conjetura sobre las consecuencias sociales, económicas y políticas, sino que lo que se preguntaba es si nuestras actitudes, nuestras disposiciones respecto a los demás, actitudes y disposiciones que en último término son morales, cambiarían como resultado de la experiencia vivida o bien seguirían siendo las mismas de antes una vez que hubiese pasado el punto álgido del sufrimiento y del miedo. La primavera de 2020, las conductas altruistas de muchos, los sanitarios, los trabajadores de servicios esenciales, los voluntarios, etcétera, el reconocimiento social a sus conductas expresado en aquellos aplausos al atardecer, pues parecían abrir paso a la esperanza de que se extendiesen socialmente disposiciones responsables y solidarias, ¿no? Aunque ya entonces se dejaban ver actitudes contrarias, actitudes individualistas, se dejaba ver la insolidaridad de aquellos que no estaban dispuestos a limitar sus deseos y sus conductas para el provecho común, o incluso la de quienes trataban de sacar beneficio de la calamidad generalizada. La respuesta que cada cual ha ido dando a esta pregunta a lo largo de estos meses pues ha dependido en gran medida de su estado de ánimo, de cómo le fuera en su vida y de lo optimista o pesimista que uno se encontrara según las noticias del día y de su carácter, ¿no? Probablemente también las respuestas que hemos dado, que vamos dando a esto, ha influido el tiempo transcurrido. Resulta difícil ser optimista, ¿no? Después de tanto tiempo y después de que una ola sucede a otra sin que al parecer nunca podamos ver el final, ¿no? Y realmente esto ha puesto a prueba la solidez de la compasión y de las actitudes altruistas de la gente y ha visto agotarse muchas expectativas, ¿no? Bien, pues esta cuestión planteada en la calle, que seguramente todos nos hemos hecho y sobre la que hemos hablado cientos de veces, tiene además una punta filosófica, creo yo, porque no se agota en el humor de cada cual, ¿cómo saldremos de aquí? No se trata de llamar, por ejemplo, al optimismo, no se trata de esforzarse por alentar pensamientos positivos como aconsejan los manuales de autoayuda o de sacar pancartas o carteles diciendo todo va a salir bien, ¿no? Hay aquí cuestiones filosóficas de calado que están implícitas en la reflexión cotidiana, como prácticamente en cualquier reflexión cotidiana. Hay interpretaciones alternativas de la condición humana, de la vida social, juicios diferentes realmente sobre la capacidad humana de aprender y sobre una cuestión clave, yo creo, de la filosofía moderna y contemporánea, que es la del progreso moral. Y mi propósito es precisamente sacar esa punta filosófica, o mejor dicho, brevemente, apuntar por dónde podrían ir las reflexiones sobre el asunto. Bien, planteada la cuestión en términos simples, podríamos reducir, en interés de la claridad y la brevedad obligada de la exposición, las posiciones a dos tipos. Una primera, que desconfía de la posibilidad de un cambio profundo y duradero en las actitudes y en las conductas humanas y, en consecuencia, en las relaciones sociales. Podemos llamar a esta actitud realista o, si se quiere, escéptica. Y otra, una segunda actitud que sostiene que los hombres y las sociedades humanas son capaces de modificar su concepción de los principios y de las normas adecuadas para una convivencia buena y justa y de crear, en consecuencia, reglas e instituciones que sean mejores. Por consiguiente, que es posible el progreso moral.
podemos calificar esta actitud de progresista, aunque el término es impreciso y se usa hoy ideológicamente, ¿no?, de forma descalificatoria por parte de unos que motejan a sus adversarios de progres y por otra parte como una afirmación autorreferente en que los progresistas se proclaman progresistas y el progreso pues es lo que dicen los progresistas, ¿no? Bueno, pero bueno, a falta de otro mejor que no encuentro, voy a mantener el calificativo y espero que quede aclarado en lo que sigue un poco qué se quiere decir con progreso o progresismo, ¿no? Y seguramente no es posible determinar inequívocamente cuál de las posiciones es más acertada, pero tampoco se trata de apostar sin más por una o por otra de acuerdo con los sentimientos o los deseos de cada cual, como si estuviésemos ante una ruleta y apostáramos al rojo o al negro, ¿no? Una actitud filosófica requiere más bien atender a las razones que de una y de otra parte se pueden aducir a favor de cada una de las opciones. El punto de vista realista, para empezar por ahí, cuenta con una base sólida, una base que difícilmente podría ponerse en cuestión, sean cuales sean las expectativas que se tienen respecto al futuro. Es la permanencia de una misma naturaleza o condición humana a través del tiempo y del espacio. Por supuesto, como cualquier otra especie, los humanos estamos sujetos a un proceso constante de adaptación evolutiva, pero si consideramos las cosas a escala de la historia de la humanidad, unos miles de años, pues encontramos una continuidad biológica y psíquica que nos permite reconocer a nuestros congéneres como semejantes a nosotros mismos en ciertos impulsos y deseos permanentes que corresponden a nuestras necesidades y tendencias básicas. Y eso pese a los cambios históricos y a la diversidad cultural que, por supuesto, introducen una notable variedad de interpretaciones del mundo y de conductas humanas, ¿no? Por eso, porque hay una esencial continuidad y permanencia, podemos comprender las actitudes y las acciones de los personajes de la literatura universal y simpatizar con ellos, porque más allá de la diversidad de épocas, de sociedades, de culturas, pues compartimos ciertos sentimientos básicos como el amor, el orgullo, los celos, la ira, el rechazo de la traición, la compasión hacia los débiles, el resentimiento contra la humillación, etc., ¿no? Entonces, si la naturaleza humana permanece invariable, parece a primera vista razonable concluir que las respuestas humanas a los conflictos y adversidades naturales pues habrán de ser, en lo esencial, invariables. Al fin y al cabo, somos sustancialmente iguales a los antepasados que antes que nosotros padecieron epidemias, catástrofes naturales o conflictos bélicos. Siendo esto así, pues tanto una mirada a la historia como la observación del presente parecen conducir a condiciones poco halagüeñas, ¿no? Si comparamos la experiencia de estas epidemias, de esta epidemia con la de otras análogas del pasado, pues reconocemos actitudes semejantes, la despreocupación inicial, la resistencia a admitir la magnitud del peligro, el miedo exacerbado, la desesperación y la esperanza porfiada, la solidaridad de grupo, el rechazo hacia los extraños a los que se atribuye el mal, el egoísmo de los que se aprovechan del esfuerzo del resto, ¿no? En fin, si observamos las actitudes que se han ido manifestando una vez que pasó el peligro más extremo, pues encontramos que la gente vuelve a sus actitudes habituales, cada uno va a lo suyo y trata de satisfacer sus deseos e intereses particulares a espaldas o a expensas de cualquier consideración colectiva. Entonces se podría concluir que como humanos tenemos ciertas tendencias y disposiciones básicas que no es posible cambiar, salvo quizá en momentos excepcionales y entonces solamente algunos individuos, y que más vale no hacerse ilusiones, ¿no? Hay que ser realistas, atenerse a la realidad de la experiencia y dejarse de ensoñaciones.
Si atendemos a las actitudes y respuestas ante la crisis que se han dado a escala colectiva y a escala mundial, global, pues parecen corroborar lo acertado, ¿no?, de esta conclusión y de este pronóstico, ¿no? Hemos visto cómo cada comunidad política, estatal, pero también subestatal o local, se ha preocupado por hacer frente a la epidemia dentro de sus fronteras, pero mucho menos por lo que ocurría fuera de ellas, salvo en la medida en que previese o constatase que iba a afectarle, en cuyo caso adoptaba las medidas oportunas para cerrar y mantener a sus miembros a salvo de la posible transmisión del virus, desentendiéndose en gran medida de la suerte del resto, ¿no? Las grandes potencias mundiales han seguido inmersas en sus guerras comerciales, en sus enfrentamientos geopolíticos, atenta cada cual a su propia afirmación y a la búsqueda de hegemonía. No faltan analistas que hablen del inicio en estos momentos de una nueva guerra fría, ¿no? La pandemia tampoco parece haber llevado a un incremento apreciable de la solidaridad humanitaria. Las políticas respecto a inmigrantes y refugiados pues siguen estando determinados por los intereses restrictivos de los Estados, apoyados, todo hay que decirlo, e incluso presionados en ese sentido por sus propios ciudadanos, aun si, como los gobiernos y las sociedades de la Unión Europea proclaman o proclamamos a los derechos humanos como principios rectores de la política y de la legislación, ¿no? Tampoco parece afianzarse una perspectiva compartida y una acción solidaria de la humanidad frente a los gravísimos y urgentes problemas que plantea el cambio climático, ¿no?, pese a tratarse de una situación que claramente requeriría una intervención inmediata, decidida y coordinada. En fin, no es de extrañar que quienes prestan más atención a la actualidad internacional se sientan todavía más inclinados a suscribir las tesis realistas o escépticas respecto a la mejora de los humanos, ¿no? En esta manera de ver las cosas, tan común en el hombre de la calle como en los historiadores o en los analistas políticos, está implícita una concepción del hombre y de la historia desconfiada, desencantada, que es típicamente moderna. Ciertamente podemos remontarnos a la literatura sapiencial de la antigüedad para encontrar expresiones de desengaño respecto a la posibilidad de mejora, ¿no? Baste recordar el famoso «No hay nada nuevo bajo el sol» del Eclesiastés o el mito del pecado original, ¿no?, que advierte de que la condición humana está irremediablemente lastrada por el pecado, es decir, por los defectos y malas disposiciones que son inherentes al hombre, ¿no? De hecho, este énfasis en la naturaleza caída del hombre, que es incapaz de salvarse si no es por la gracia divina, se transmite a través del pensamiento agustiniano al cristianismo reformado luterano, que ha sido, como sabéis, extraordinariamente influyente en la filosofía moderna, ¿no? Pero es en la modernidad, diríamos, donde arraiga el modelo antropológico representado de una manera ejemplar por Hobbes, ¿no? Un mundo de individuos interesados exclusivamente en sí mismos, que compiten sin tregua por recursos escasos, la propiedad, el poder y la gloria, es decir, el reconocimiento ajeno. En esas condiciones la coexistencia social es apenas una tregua precaria dentro de un conflicto perpetuo, una guerra latente o declarada entre los individuos y los grupos en competencia. Por consiguiente, las relaciones humanas y las instituciones sociales han de basarse forzosamente en la desconfianza. Ya había dicho Maquiavelo que es necesario, cito, que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos. Es posible que haya alguna vez conductas altruistas, pero hay que presuponer que cada cual persigue su propio interés y que este es el único motivo por el que colabora con otros hombres o se somete a ellos cuando conviene.
Y si esto nos escandaliza, nos dice Hobbes, pues pensemos en cómo se comportan los hombres entre sí, en su vida cotidiana, que, dice él, cierran bajo llave sus dineros y documentos, incluso a sus familiares y a sus criados, ¿no? Viajan armados, atrancan cada noche la puerta de sus casas. Y otro tanto ocurre en las relaciones entre los soberanos de los estados, dice él, en una situación de perenne desconfianza mutua, en un estado y disposición de gladiadores, apuntándose con sus armas, mirándose fijamente, es decir, con sus fortalezas, guarniciones y cañones instalados en las fronteras de sus reinos, espiando a sus vecinos constantemente en una actitud belicosa, ¿no? Dice Hobbes, no es que los hombres sean particularmente malvados, es así su condición natural. No siempre es tan áspero el retrato del hombre, del ser humano, en la filosofía moderna, pero sus rasgos capitales, el individualismo o el hiperindividualismo, el atomismo social, la concepción de la libertad como ausencia de injerencia ajena, permean en gran medida las creencias y actitudes de las sociedades tecnológicamente avanzadas, impregnadas hoy de esa particular y extrema versión del pensamiento liberal que es el neoliberalismo. Desde esa perspectiva, la sociedad es o se reduce a un agregado de individuos, cada uno de los cuales tiene sus propios fines e intereses que no tienen por qué estar subordinados o limitados por ningún otro bien o propósito. Esos individuos quieren ante todo ser libres, es decir, quieren que ninguna otra persona o institución, sobre todo política, interfiera en sus iniciativas y someta su actividad a reglas externas. Quieren un mundo sin reglas, o ese sería su deseo más ferviente. Pero no obstante, han de concurrir y competir en el mundo social con otros individuos igualmente egoístas y por eso aceptan a regañadientes una autoridad externa, el Estado, que ponga orden en el tráfico social, aunque reclaman, en nombre de la libertad, que su intervención se reduzca al mínimo, ¿no? Piensan que en un mercado sin interferencias los individuos alcanzarán libremente acuerdos que cada uno estimará ventajoso para sí mismo y que sin necesidad de imposiciones de unos ni de actitudes benévolas de nadie serán beneficiosos para todos. Desde su punto de vista, lo que las personas necesitan no son regulaciones y políticas proteccionistas, sino, por el contrario, espacio libre para que cada cual consiga, o no, el éxito conforme a su talento, su ingenio y su esfuerzo. Tampoco es necesario confiar en la mejora de las disposiciones humanas ni exigirla, porque su propio interés empujará a los individuos a desarrollar las virtudes apropiadas para el logro de sus metas, ¿no? Y así, paradójicamente, pues se puede llegar a creer, desde un punto de vista realista, en el progreso de la humanidad, gracias a un mercado global libre que fomentará el progreso científico y técnico que aumente el bienestar para todos, aunque, claro está, no en la misma medida. Pero, insisto, se trata de un punto de vista que es escéptico respecto a la mejora moral de las sociedades, o mejor dicho, que prescinde del, desconfía de él, ¿no? Estamos en la situación de un pueblo de demonios del que hablaba Kant, que no tienen actitudes benevolentes. Si alguna vez cooperan es porque les resulta conveniente. Y lo mismo, diríamos, del realismo político, incluso el que se presenta como crítico de este sistema imperante, ¿no? Pienso en Foucault o en Mouffe, que siguiendo la senda de Smith sostienen que las relaciones humanas son siempre polémicas, aunque el conflicto pueda atenuarse y aunque se puedan establecer frágiles y precarios armisticios. El poder como imposición y control es un hecho ineludible y solo cabe tratar de alcanzar una posición dominante y de mantenerse al abrigo de las contingencias cambiantes el mayor tiempo posible. La vida social y política es una contienda inacabable. En fin, el realista piensa que aquel que se resista a aceptar esto
que se resiste a aceptar cómo es verdaderamente la naturaleza humana, incurre en lo que se ha dado en llamar buenismo, ¿no? Una posición que a juicio del realista es, en el mejor de los casos, ingenua, pero las más de las veces tramposa porque encubre la realidad del conflicto insuperable en las relaciones sociales. El altruismo, la solidaridad no solamente son efímeros, sino que son limitados. Somos solidarios solo hacia quien consideramos los nuestros, la familia, la tribu o el grupo identitario. Entonces no hay por qué hacer ilusiones sobre el mundo que seguirá a la pandemia, sino de adaptarse, sobrevivir y ganar posiciones para el tiempo que viene. Bien, frente a este realismo escéptico está en el corazón del proyecto de la Ilustración, que también es parte de la modernidad, la convicción de que la humanidad es capaz de construir un mundo social mejor, más cercano a cómo pensamos que debería ser, o al menos un mundo en el que hayan desaparecido o se hayan atenuado muchos de los sufrimientos y horrores que los hombres han padecido a lo largo de la historia, tanto por causas naturales como sociales. La divisa que hoy circula, otro mundo es posible, es de una ascendencia inequívocamente ilustrada. La convicción acerca de la posibilidad de mejora indefinida en todos los campos, en contraste con la ignorancia, la superstición, la tradición como fuente definitiva de autoridad y la autoridad no aprobada por sus destinatarios, es el núcleo de la posición que he llamado progresista. La esperanza que vemos en tantos autores ilustrados del siglo XVIII se ha visto cumplida, podemos decir, en una parte al menos, en lo que respecta al conocimiento científico y al dominio técnico del mundo. La realidad de los avances incesantes en todas las ramas del saber científico y en sus aplicaciones técnicas, algo empíricamente constatable, resulta evidente por sus resultados hasta para los más ignorantes, siempre que estén dispuestos a atender a argumentaciones y a hechos evidentes, ¿no? La humanidad, gracias a la ciencia y la tecnología, ha alcanzado niveles de supervivencia, de salud y bienestar impensables hace poco más de 2 siglos, ¿no? Un ejemplo, lo tenemos bien a mano, el desarrollo en brevísimo tiempo de esas vacunas que nos están permitiendo combatir con éxito la pandemia, ¿no? Un logro semejante no solo nos asombra, sino que refuerza la confianza en la capacidad colectiva de la humanidad de encontrar progresivamente soluciones técnicas a los problemas y dificultades con los que se encuentra, ¿no? Merced al avance del conocimiento. Es que el progreso científico técnico se muestra continuado y además es universal. Incluso los que abominan de la razón occidental y de la ciencia occidental, pues utilizan sus productos, indiscutiblemente. Ahora, es más discutible, naturalmente, que ese progreso material haya estado acompañado o pueda estarlo por un progreso moral, una mejora en las pautas normativas y en las relaciones e instituciones sociales. Ciertamente no faltaron en el pasado pensadores que, como Condorcet o Saint-Simon o Comte o Durkheim o Skinner, hayan pensado que el progreso en el conocimiento y la instrucción llevaría inexorablemente a la construcción de instituciones sociales más racionales que sustituirían el enfrentamiento violento por la cooperación inteligente, ¿no? Aún, digamos que está muy extendida la creencia de que las conductas insociales se deben a un déficit de conocimiento que la educación en la escuela podría solucionar. Para cualquier problema social enseguida pensamos, si haría falta una asignatura, ¿no? Una asignatura que resolviera los problemas en cualquier terreno, ¿no? En realidad, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, podríamos decir que estuvo vigente una creencia en el progresismo diríamos como una fe, en cierto modo.
Pero aunque queden rescoldos de esa creencia y nos cueste abandonar la confianza en que el progreso intelectual ha de abrir inexorablemente las mentes y proporcionar soluciones también a esos problemas de convivencia social, a estas alturas yo creo que más bien predominan la decepción y el escepticismo, respecto al progreso moral de la humanidad. Hoy somos bien conscientes de los ambivalentes resultados del progreso tecnocientífico en otro tiempo tan celebrado, pero que nos han llevado a un punto en el que la misma especie responsable de tan prodigiosos logros ha comprometido su propia supervivencia en el futuro con ellos, no solo porque ha desarrollado armas capaces sobradamente de asegurar su desaparición, si llegar a emplearlas, sino por haber generado un sistema de producción y un modo de vida que están destruyendo su propio espacio ecológico, ¿no? Al mismo tiempo, los hombres de la era del progreso son los mismos que han sido responsables de guerras y genocidios sin parangón en el pasado, y vemos cómo persisten en las sociedades actuales formas abiertas o encubiertas de esclavitud, de grave discriminación racial y sexual, y que todavía buena parte de los seres humanos continúa padeciendo hambre, carece de agua potable y saneamientos, de asistencia sanitaria y de educación básica, ¿no? Teniendo todo esto en cuenta, resulta difícil esa creencia ingenua en que el progreso inexorable de la humanidad también en el terreno moral. Uno de los críticos más diríamos, ácidos de nuestro tiempo, John Gray, dice que la fe de los pensadores de la Ilustración en el progreso no era más que la doctrina cristiana de la providencia desprovista de la trascendencia y el misterio. A su juicio, los avances en ética y política, a diferencia de lo que ocurre en la ciencia, no son acumulativos, y no son acumulativos porque no es posible una modificación sustancial de la naturaleza humana. También podemos decir que esto no es absolutamente nuevo, ¿no? Ya en la misma época de la Ilustración se alzaron voces que ponían en tela de juicio esa continuidad entre progreso científico-técnico y progreso moral, como la de Rousseau, ¿no?, que mostraba las sombras morales de las luces, o la de aquellos pensadores que denunciaban la trampa ideológica de un discurso de extensión de la civilización a los salvajes que encubría la dominación del mundo por las potencias coloniales europeas, ¿no? Hace falta pensamiento poscolonial, para que haya una crítica ilustrada, claro, por cierto, de los desmanes europeos, ¿no? El mito del buen salvaje, los relatos de exploradores y viajeros sobre la felicidad de los nativos de los mares del sur planteaban ya implícitamente dos cuestiones fundamentales en relación con el progreso moral, sobre las que tendré que volver si no me lo impide el moderador por excederme en el tiempo. Digo, ¿qué significa progreso realmente en sentido moral y si hay un canon universal del progreso? Bien, como digo, ya entonces, ya en la misma Ilustración aparecen estos interrogantes, estos cuestionamientos. Pero la crítica del proyecto ilustrado adquiere su mayor desarrollo en la filosofía contemporánea, ¿no? Y en un festival de filosofía, pues no estará de más hacer una referencia, aunque tenga que ser muy breve, a dos manifestaciones señaladas de esta crítica, ¿no? En primer lugar, la de la Escuela de Frankfurt. En 1948, Adorno y Horkheimer publican su libro Dialéctica de la Ilustración, que, lo mismo que otros trabajos suyos posteriores, era un diagnóstico negativo de su tiempo, interpretado a la luz de la trayectoria histórica que ha seguido el proyecto ilustrado. Adorno y Horkheimer llevan a cabo una reflexión crítica sobre ese proyecto siguiendo la estela de la reflexión de Weber. Weber había destacado ya las paradojas de los procesos de modernización de las sociedades occidentales. La modernización, constataba Weber, tuvo como eje la racionalización, pero esta racionalización ha tenido como contrapartida el encarcelamiento de los hombres
modernos en la jaula de hierro de las exigencias del sistema económico y administrativo, de la empresa y el Estado modernos, que imponen su propia racionalidad a las vidas y actividades de los individuos. Al mismo tiempo, lo que Weber llama el desencantamiento del mundo, la pérdida de las referencias religiosas o metafísicas que antes proporcionaban sentido a la actividad humana y que daban un fundamento a sus opciones de valor, les deja sin orientación que guíe sus vidas, ¿no? Y los filósofos de la Escuela de Frankfurt pues, profundizan en este análisis, ¿no? A su juicio, el proceso de modernización capitalista ha estado ligado a una deformación patológica del proyecto racional de la Ilustración, ¿no? Su crítica de la razón instrumental pone de manifiesto el triunfo en la sociedad contemporánea de un tipo de racionalidad centrada en el cálculo y en la eficacia de los medios al servicio del dominio técnico y de la rentabilidad económica, mientras que los fines quedan al margen de la determinación racional. El sujeto racional ilustrado somete a la naturaleza, desarrolla las fuerzas productivas, desencanta el mundo, pero lo hace al precio de la represión de su naturaleza interna y de sus anhelos de felicidad o dignidad que son sacrificados a las exigencias del sistema socioeconómico, ¿no? Incluso la cultura, que en otros tiempos era el vehículo de la racionalidad ética y estética, es mercantilizada y reducida a pura diversión en la cultura de masas. En un mundo así no hay puntos de apoyo racionales para la crítica moral, puesto que las acciones solo pueden ser enjuiciadas bien en relación con su rendimiento económico o bien en relación con su gratificación sensorial. El arte mismo queda convertido en entretenimiento y mercancía, ¿no? Y falta una meta que pueda motivar la solidaridad y que pueda dar cohesión a la interacción social, ¿no? Naturalmente, esto desemboca en una filosofía de la historia desesperanzada, que incluso llega a sospechar de la razón como tal, puesto que parece que en la lógica de su desarrollo, de su carácter sistematizador, objetivador y controlador de lo real a través de los conceptos, pues implicaría la cosificación de los sujetos, la planificación total de la vida en el trabajo y en el ocio y la desaparición del sentido. Bueno, en segundo lugar, esa descalificación radical del progresismo ilustrado pues aparece en el pensamiento posmoderno, quizá con mayor énfasis aún, ¿no? Decir que vivimos en una época posmoderna sería, según Lyotard, ante todo afirmar que damos por caducado definitivamente el proyecto de la modernidad ilustrada. El pensamiento posmoderno se despide de los grandes relatos, ¿no? De los grandes cuentos, ¿no? Como la realización de la razón o la emancipación de la humanidad, e impugna lo que es el núcleo de sus proyectos, la convicción de que la razón es capaz de explicar y ordenar el mundo, la historia y la sociedad, de manera que se realice la libertad y se colme la aspiración humana a la armonía. Al contrario, la filosofía posmoderna lo que hace es tratar de desenmascarar y desacreditar ese discurso que pretende ofrecer una visión unificada y totalizadora de la realidad, un pensamiento de la identidad que a su juicio ordena y clasifica a costa de la negación y de la represión de las diferencias y que oculta bajo la capa de la objetividad científica la voluntad de poder, ¿no? En su lugar, como es sabido, pues el pensamiento posmoderno exalta la diferencia, el fragmento, la renuncia a hablar de significado y de verdad. Sujeto autónomo, verdad y significado se evaporan, ¿no? Los sujetos son constituidos por medio de las disciplinas que instauran discursos de verdad, que son discursos de poder, en una pluralidad irreductible de manifestaciones, en un continuo desplazamiento del sentido a través de los usos. Cualquier esperanza, por no extenderme más, cualquier esperanza dice Rorty, en una verdad redentora que ponga fin a la interrogación sobre qué hacer con nuestras vidas,
cualquier esperanza de hallar en la razón un fundamento último de nuestras convicciones morales debe ser abandonada, porque no hay más que visiones contingentes y locales. Toda justificación que pretendemos hacer de nuestra vida individual y social es relativa a un contexto particular de lenguaje y forma de vida. Bien, estas críticas, sin embargo, creo que no deberían hacernos olvidar, vuelvo sobre eso simplemente un momento, cuál es la convicción capital que animaba a este proyecto. ¿Qué es lo que pretendían aquellos ilustrados que esperaban del progreso de las luces una verdadera transformación de la humanidad? Algunos llegan a expresar en términos de la realización del reino de Dios en la tierra. Lo que ellos esperaban, como decía al principio, es que se podía y se debía llevar a cabo la emancipación de los humanos y que era posible un mundo en el cual no nos resignáramos a que persistieran las miserias, los desequilibrios, en que los hombres pudieran trabajar por liberarse de la autoridad no justificada y fundar razonablemente la vida social, ¿no? Y esto me lleva al centro de mi exposición, a la cuestión de la posibilidad de aprender y del progreso moral. No cabe duda de que el proyecto ilustrado, además, ha podido ser llevado hasta la desmesura, ¿no?, de pretender crear un hombre y una sociedad enteramente nuevos, en su más estricto y radical sentido, tanto mediante la supresión violenta de cualquier rémora o vestigio del orden caduco que se trataba de superar, desde la guillotina a los campos de exterminio, ¿no?, como a través de técnicas de biotecnología que nos prometen crear seres transhumanos. Pero no es necesario contar con la posibilidad de modificar sustancialmente la naturaleza humana para sostener que incluso manteniéndose constantes los rasgos y disposiciones humanos básicos, tiene sentido afirmar que los hombres pueden y deben mejorar moralmente el mundo social. Observa Koselleck cómo Kant dio una nueva orientación a la idea de progreso, al hacer de él no un designio de la naturaleza o el efecto de un plan divino, sino una tarea que impone la razón práctica. La razón práctica impone la tarea, dice Kant, de progresar hacia lo mejor. Y siguiendo esa orientación de Kant, podríamos preguntarnos, o podríamos ver que no se trata tanto de preguntarse si se ha dado históricamente un progreso moral, si lo habrá en el futuro, como de considerar si ese progreso es posible y en qué dirección debe ir un auténtico progreso moral. Con respecto a la primera cuestión, yo creo que se puede decir que los humanos somos capaces de aprender. Y somos capaces de aprender porque no somos solamente seres naturales, sino somos, además, seres sociales y culturales. Es verdad que hay impulsos y disposiciones que son permanentes y que son matrices de respuestas análogas en diversos entornos y en diversas épocas. Como el amor preferente hacia sí mismo, la búsqueda de compañía, el elogio de la fidelidad, el recelo hacia los extraños, etc. Pero eso no implica que no podamos aprender nada. Es posible inventar respuestas diferentes con los mismos materiales genéricos y construir principios, normas e instituciones que introduzcan cambios cualitativos en la vida humana. En las normas que se hacen, por ejemplo, para el establecimiento de los legados, los embajadores como inmunes, o las diversas formas de organización de la convivencia familiar o de organización política, etc. Hay posibilidad de introducir cambios cualitativos. Entonces, tiene sentido hablar de progreso o mejora de los individuos y, en cierto modo, también de las sociedades, si lo entendemos no como un resultado ineluctable que ha de producir el devenir histórico, el mero transcurso del tiempo, sino como una posibilidad que puede ser realizada o malograda o al menos obstaculizada por los propios seres humanos.
a los cuales no tenemos por qué suponer únicamente egoístas o perfectamente altruistas. Sus motivos egoístas y altruistas son ambos reales y se activan según las coyunturas sociales y culturales adecuadas. En su día, Kant veía como un signo histórico de la capacidad de mejora de la especie humana la simpatía universal y desinteresada que, a su juicio, despertaba la Revolución Francesa, en la medida en que, decía él, afirma el derecho del pueblo a darse una constitución a sí mismo. Esto es verdaderamente la clave, la clave de la revolución, y en segundo lugar en que esa constitución republicana establecía las condiciones, decía él, para poner trabas a la guerra. Objetivo moral primordial, ¿no?, en el cual piensan los hombres del 18 que redactan un montón de proyectos de paz perpetua ante la sucesión interminable de guerras que recorren el siglo XVIII, incluidas las napoleónicas a finales, en la época en que Kant escribe, ¿no? Hoy nosotros podríamos buscar también acontecimientos de este tipo y encontrar sucesos que paradójicamente han impulsado mejoras morales de la humanidad. Voy a referirme muy brevemente a dos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando se habían alcanzado cotas extraordinarias de inhumanidad, no solo por los millones de personas muertas directamente a causa del conflicto bélico, sino por el horror del genocidio judío en los campos de exterminio nazi o las purgas, desplazamientos forzosos y matanzas del estalinismo en la Unión Soviética y en tantas otras dictaduras y regímenes totalitarios en Europa y en el resto del mundo. Justamente entonces es cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas y se formula la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por mucho que dudemos de la eficacia de la ONU, lo cierto es que supone una institucionalización de lo que Cicerón había llamado ya siglos antes la sociedad del género humano, y que la ONU, a través de sus diversas agencias, ha realizado una valiosa tarea de coordinación e interlocución entre los países del mundo y de asistencia efectiva a miles de millones de personas. Por su parte, la Declaración de los Derechos Humanos, que ha sido y es objeto de controversias y críticas relativas a la idea misma de derechos humanos, a su fundamentación, al supuesto sesgo etnocéntrico de sus contenidos, se ha convertido en un criterio de legitimidad que hoy, al menos en teoría, nadie se atreve a impugnar, aunque se sigan sucediendo las violaciones de derechos en la práctica, ¿no? Y ha constituido una base sobre la cual ha ido ampliándose el catálogo de los derechos en diversos campos que suponen mejoras, creo, en la toma de conciencia de lo que significa una vida propiamente humana para todas las personas, ¿no? Es un ejemplo de mejora moral. Y otro ejemplo de mejora moral es, a mi juicio, el estado de bienestar o estado social, cuyo valor e importancia se han hecho patentes en estos últimos meses de crisis sanitaria y económica, ¿no? El estado de bienestar surgió también al término de la Segunda Guerra Mundial y realmente constituye un paso más en una historia de respuestas de solidaridad entre los miembros del grupo como respuesta a las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Esto es algo bien conocido en todas las sociedades humanas e incluso en algunas sociedades animales, ¿no? Pero la respuesta específica, ¿no?, que garantiza un conjunto de servicios y de ayudas como auténticos derechos por medio del Estado, supone un paso extraordinario en la organización de la solidaridad que supera con mucho las iniciativas caritativas o las instituciones asistenciales de las sociedades del pasado, ¿no? El estado de bienestar viene a instaurar políticamente el reconocimiento moral de que todos los miembros de la sociedad son titulares de los derechos que aseguran las condiciones materiales de una vida digna, ¿no? Educación, asistencia sanitaria, derechos laborales, etcétera. Obviamente, la posibilidad del progreso no supone que haya de realizarse, y menos aún que los pasos dados hasta aquí hayan de tener forzosamente continuidad o que no puedan malograrse. Y bien puede servirnos de ejemplo la propia crisis del
del estado de bienestar, ¿no?, y el triunfo en los años 80 del neoliberalismo, ¿no? Se podría decir que la aceptación de la que ha gozado y goza aún esa concepción de la sociedad como sociedad de individuos que compiten y son responsables únicos de su éxito o fracaso en la adaptación a las exigencias y oportunidades que brinda el espacio social abierto que es el mercado, pues la aceptación de esa concepción del hombre y de la sociedad parecería confirmar la ausencia de alternativas al atomismo social y al interés egoísta, al menos en las sociedades complejas de nuestro tiempo. No sé cuánto... Bien. No, bueno, porque en este punto, si alguien ha ido siguiendo el hilo de mi exposición y no lo he aburrido irremediablemente, puede que recuerde dos cuestiones que planteaba antes y que son fundamentales. Bueno, aquí estamos hablando de progresar, de progreso, pero usted ha dado implícitamente, por supuesto, que es progresar moralmente, en qué dirección avanza quien progresa y si progreso moral ha de significar lo mismo para cualquiera, para cualquier hombre, para cualquier sociedad. Es decir, si el progreso moral es universal. Claro, es obvio que son cuestiones dificilísimas y muy complejas y que afectan a los fundamentos mismos de la filosofía práctica, de la filosofía moral y política, que no pueden ser tratados con rigor en el espacio de una charla. Pero de todas maneras no quiero zafarme con esa excusa, de modo que al menos me voy a limitar a enunciar un par de ideas, eso sí, renunciando a argumentarlas como es debido, ¿no? Yo diría que, a mi juicio, los seres humanos progresan moralmente en la medida en que en su mundo social, en las reglas por las que se relacionan, en las instituciones que construyen, ganan autonomía, es decir, capacidad de ser dueños de su propia vida, ¿no? Y esto significa, en primer lugar, capacidad de reflexión crítica, conciencia de sí mismo, conciencia de las propias metas, conciencia de las responsabilidades y capacidad de descentramiento, de situarse a distancia de las propias acciones y hábitos y de las tradiciones e instituciones de la propia sociedad. Esa capacidad de reflexión creo que es un elemento básico para que pueda hablarse de progreso en este sentido, ¿no? Y en segundo lugar significa ganar prácticamente independencia respecto a la dominación de otras personas y entramados de poder, sustituyéndola por una interdependencia en igualdad de condiciones o en algo que se aproxime a esa igualdad de condiciones. En ese sentido, progresan los esclavos que ganan su libertad o progresamos con la abolición de la esclavitud, las mujeres que se emancipan de la autoridad patriarcal, digamos, las normas que lo permiten o que lo fomentan, los ciudadanos que ya no reciben decretos arbitrarios de un señor, sino que se dan las leyes a sí mismos, los trabajadores que alcanzan un estatus laboral garantizado por la ley y por la autoridad pública. Esta autonomía, entonces, no consiste en ausencia de reglas, no es aquella libertad como no injerencia de otros, sino que consiste en la constitución intersubjetiva de las normas que posibilitan precisamente un espacio compartido de libertad. Un espacio compartido de libertad que, en la medida en que la autonomía de cada uno ha de conjugarse con la de los demás, significa o implica justicia social, es decir, relaciones equilibradas que garanticen un nivel relativo de igualdad de derechos y bienes básicos, porque una grave desigualdad supone dominación y dependencia, supone falta de libertad, falta de autonomía.
digamos que deberíamos buscar una sociedad, o progresaríamos yendo hacia una sociedad en que no hubiera ninguna desigualdad sin responsabilidad, que no solo se pudieran justificar aquellas desigualdades que resultan de acciones que libremente, pero realmente con condiciones para ello, han emprendido los sujetos. Bien, claro, esto es una caracterización en un momento que suscitaría un montón de manos. Ya había algún colega que está aguantando, ¿no? Bueno, pero entre todas ellas, pues me limitaré a una que es muy destacada, ¿no? Que dice, bueno, mira, este retrato que acabas de hacer, pretendidamente universal, pues tiene un inequívoco aroma o un inequívoco tufo, podríamos decir, del Occidente ilustrado. Sí, claro, se pone énfasis en la independencia del individuo, el sagrado individuo, que seguramente no comparten otras culturas, como las asiáticas, de las cuales, por cierto, se suele hablar también así, en bloque, son todas lo mismo, ¿no? Las asiáticas. O pretende que el sujeto moral se distancie por completo de la interpretación del mundo y de los valores de una comunidad particular, lo cual en la práctica no es posible. No podemos pensar ni valorar sino desde el marco y los criterios morales del lugar en que nos hemos educado, en que nos hemos formado. No es casual que yo de esta respuesta sobre lo que signifique progreso, porque vengo de un lugar y un tiempo en el cual esto parece darse por descontado, ¿no? Pero que no lo es en otros lugares. Por otra parte, diría, es discutible que las personas que se guíen por los cánones occidentales tengan una vida mejor, sean más felices y sus relaciones sean más justas que la de quienes viven en sociedades que desde ese punto de vista serían menos avanzadas, ¿no? De nuevo, el mito del buen salvaje, ¿no? No viven mejor todos aquellos que no comparten este progreso del cual nos enorgullecemos tanto. Bueno, yo diría, también respondiendo muy brevemente e insuficientemente, sin duda, a esto, que ciertamente unas personas pueden ser subjetivamente más felices que otras, estando situadas en condiciones objetivamente peores de bienestar o de libertad. O sea, que puede haber niños que trabajan en países tercer mundo y que, sin embargo, son subjetivamente más felices que sus coetáneos del primer mundo, con el móvil y la Play, y, en fin, y todas estas cosas. Pero sí diría que solo quienes han desarrollado una capacidad de distanciamiento crítico respecto a sí mismos y a su entorno pueden plantearse cómo querrían vivir, tener un proyecto de vida propio. Y solo quienes crecen en un marco social y cultural que posibilita a cada persona disfrutar de las condiciones básicas de autonomía que le permiten dirigir su vida en un contexto social equitativo, puede desarrollar plenamente su propia identidad moral y social. Evidentemente hay otras formas de vida, pero donde la comunidad y la tradición dominan por completo la vida, no hay propiamente sujetos morales, ni ya tiene sentido hablar de progreso, ¿no? Bueno, y vuelvo, para terminar, al punto de partida, a lo que podríamos aprender quizá de esta pandemia. Desde luego, la crisis no enseña nada. El virus no tenía propósito de darnos lecciones, pero sí podemos decir que la crisis contiene siempre lecciones implícitas, que quizá podemos extraer de ella enseñanzas valiosas para nuestra mejora moral, aunque no es seguro que vayamos a aprovechar esas lecciones. Se ha repetido mucho que la COVID-19 nos ha hecho más conscientes de nuestra vulnerabilidad, en primer lugar. Y es posible que así sea, aunque yo pienso que no hace falta una calamidad de tanto alcance para darse cuenta de que uno es vulnerable. Basta con tener cierta edad, con estar enfermo o visitar un hospital, ¿no?
Es decir, que cada uno de nosotros en nuestra vida encontramos muchas ocasiones de ser conscientes de nuestra extraordinaria vulnerabilidad, ¿no? Ahora bien, en algunas reflexiones sobre el asunto se ha puesto énfasis en el orgullo del hombre moderno, que al parecer se había endiosado, se había creído capaz de dominar absolutamente el mundo y convertirse en el centro del universo. Y en ese punto de vista yo encuentro un sesgo inquietante, ¿no? Porque yo pienso el afán de conocimiento y de mejora de sus condiciones de vida es parte de la dotación propia de los seres humanos, que justamente tienen en su capacidad intelectual el mejor instrumento de supervivencia, ¿no? Entonces, hablar de que el intento de progreso en el conocimiento y en la mejora de las condiciones de vida humanas es soberbia, pues bueno, es posible en algún caso, pero digo, ¿cuál sería la alternativa a esto? Humillarse para no incluir en la cólera divina, para que no nos pasara lo que a Prometeo, ¿no? A mi juicio, yo creo que la lección más útil de la pandemia, sería contribuir a hacernos conscientes de nuestra interdependencia, de nuestra mutua dependencia, ¿no? Cuando la epidemia ha amenazado gravemente la supervivencia de millones de personas, extendiéndose, recordemos, en los primeros momentos de un modo imparable, hasta el punto de desbordar los medios personales y materiales de asistencia, de dificultar la producción y el transporte, realmente de interrumpir la vida social tal como la conocíamos, pues se ha visto con claridad que nadie, ni siquiera los más ricos y poderosos, podían salvarse por sus solas fuerzas, que todos los seres humanos dependemos de la acción y la cooperación de los demás. Se ha puesto de manifiesto la importancia de las redes de protección y colaboración, tanto formales como informales, la familia, la vecindad, las ONG, el sistema sanitario, los servicios públicos en general. Todas esas cosas que pueden parecer prescindibles o verse incluso como cargas u obstáculos cuando se enfoca la vida desde la perspectiva individualista del sujeto atento únicamente a su propio éxito y a su propia prosperidad, que ve en esas normas, en esas instituciones, en esas redes sociales, barreras, redes sociales en su, diríamos, mejor y auténtico sentido, ¿no? No me estoy refiriendo al Twitter. Que ven esas normas e instituciones muchas veces barreras a su albedrío, ¿no? A su sagrada libertad. Se ha podido ver además con especial claridad que para que esta colaboración no dependa del azar, de que en una circunstancia nos encontremos con las disposiciones subjetivas y los medios objetivos que necesitamos, para que la generosidad permanezca incluso después de que hayan pasado los momentos excepcionales, asegurar el vigor y la extensión de instituciones públicas capaces de organizar y universalizar la solidaridad. En vez de confiar en que de ahora en adelante todos vamos a ser voluntarios, generosos y desinteresados, sería necesario trabajar por asentar y mejorar los sistemas y redes públicas de protección social y de solidaridad fiscal que aseguren en la medida de lo posible la protección equitativa para todos. Entonces, aprender de esta crisis significaría poner en pie o mejorar políticas sociales que mantengan la solidaridad, incluso cuando ya hemos olvidado los propósitos que nos hicimos en los peores momentos de la pandemia. Se dirá que esto depende de los políticos, pero los políticos no actuarán si no hay una cultura cívica de participación y exigencia y de compromiso, claro. Además, la pandemia puede hacernos conscientes de que nuestra interdependencia no se limita a la sociedad o al estado en que vivimos, sino que es en gran medida planetaria. Esta es una calamidad efectivamente universal, que nos muestra que formamos parte de un solo mundo, de una comunidad mundial de riesgo, como advirtió ya hace años el sociólogo Ulrich Beck, ¿no? Nos insta esta calamidad a abandonar nuestra estrecha perspectiva provinciana, enfocada a nuestra sociedad particular, para adoptar lo que el mismo autor denominó una mirada cosmopolita.
Parece que el hecho de que la epidemia se extendiera con rapidez, merced justamente a los sistemas de transporte y los flujos de viajeros internacionales, de que la solución médica haya venido de la investigación cooperativa de la comunidad científica internacional, de que el control de la pandemia sea imposible sin extender las medidas sanitarias a escala planetaria, debería fortalecer la conciencia de que la humanidad es ya en muchos aspectos una comunidad real y que, por lo tanto, precisa de normas e instituciones compartidas que aseguren recursos y derechos para todos los hombres. Debería hacerse manifiesta la inutilidad de una perspectiva meramente local y la necesidad de una cooperación global institucionalizada para afrontar, por ejemplo, la crisis, mucho más grave que la actual, que está provocando el cambio climático, ante el cual de nada sirven las fronteras y del que ningún país podrá salvarse con sus propios recursos e iniciativas. Avanzar en la dirección entonces de un cosmopolitismo real, creando y reforzando instituciones políticas capaces de garantizar esa cooperación global, sería una vía clara de progreso moral. ¿Aprenderemos de estas lecciones? Pues dentro de unos años se podrá responder a esta pregunta y poco sentido tiene aventurar conjeturas y pronósticos, ni tampoco tiene sentido abandonarnos a una inútil espera. El progreso no se dará por sí solo, ya hemos visto. Lo que ocurra dependerá de todos los habitantes de todas las sociedades del planeta que de aquí en adelante aprenderán y olvidarán, harán o no real lo que hoy aparece como posibilidad y formarán con su interrelación mutua una cultura moral y unas respuestas colectivas a los problemas que hayan de afrontar. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos toca reflexionar sobre lo vivido y actuar en consecuencia para contribuir a poner en pie pues, un mundo habitable y justo para los próximos años y para las próximas generaciones. Eso es todo.